Estás a punto de entrar al universo de lo sobrenatural. Esto es Paranormal Productions. Comenzamos. En el año de 1600 a.C., el profeta Zorocastro se rebeló contra la religión reinante, donde ninguna figura oscura existía, y agregó una fuerza antagónica al bien, un espíritu del mar llamado Ahriman. Siglos después, el cristianismo retoma esta concepción haciéndolo suyo, a este ser bajo el nombre de Satanás, el príncipe de los demonios. La religión cristiana afirmaba que Lucifer usaba a las mujeres consideradas más vulnerables a ser tentadas por el diablo, como medio para conquistar el mundo. El temor a estas supuestas brujas se extendió por Europa medieval y desde la Iglesia Católica nació la voluntad de luchar contra estas fuerzas del mal a través de la tortura y el fuego. Así, en el año de 1326, el Papa afirmó que esto tenía que ser destruido. El punto de esto es cómo inicia la cacería de brujas en Salem. ¿Y qué tal, queridos navegantes de las sombras? Sean todos bienvenidos nuevamente a Paranormal Productions con un nuevo podcast de un tema muy interesante que el día de hoy vamos a estar abordando, y es las brujas de Salem. Yo soy Ivy Hernández y es un honor estar de vuelta con ustedes, pero el día de hoy no me encuentro sola en la cabina, me acompañan. Hola, ¿qué tal, amigos? Muy buenos días tengan todos ustedes y quienes nos están escuchando por la tarde u otro día. Mi nombre es América Castillo y es un gusto poder estar aquí otra vez en otro programa de Paranormal Productions, en esto que son las brujas de Salem, que es un tema bastante interesante, controversial y bueno, muy delicado. Hola, ¿qué tal? Yo soy Dai Canseco y es un placer estar otro lunes más con todos ustedes, pero hoy tenemos otro tema, bueno, como cada lunes, bastante interesante y del que pocos saben la historia verdadera, ¿no? Como que todos se quedan con la historia de las películas, pero muy poca gente sabe la verdadera historia, ¿no? Así es, como hemos visto, bueno, muchas personas, incluso ustedes, no creo que no hayan escuchado sobre el caso de las brujas de Salem. Digo, es uno de los más famosos que se hizo en toda la historia del mundo, hablando de brujería, hechizos, a pesar de que todo esto de que hablar que del mal y que vamos a combatir lo que hablábamos del sacrificio de los vampiros o los supuestos hombres lobos. Efectivamente. La cacería de brujas fue una de las peores y de las más crueles. Digo, como mencioné al inicio del podcast, siempre se creía que las mujeres, como pues desde antes decían, ¿no? Es el sexo débil, es como que claro, más propenso a hacer cosas. Entonces, pues digamos que fue se hizo un estudio, fue creo por los años 90, donde dos jóvenes que dijeron, bueno, a ver, vamos a ver cómo se llevó a cabo lo de la cacería de las brujas, tanto desde Europa a América, y dónde es donde hubo más estos juicios, ¿no? Y todo el mundo a lo mejor piensa, no, pues a lo mejor en España, Italia, ¿no? Donde está fuerte la religión católica, los cristianos. Pero resulta que haciendo como que un recuento, dicen, donde estuvo más cruel fue precisamente en Salem, una de las colonias que se hicieron inglesas, que actualmente es Estados Unidos. Claro. Dijeron que pues se considera que es el lugar donde los juicios estuvieron más fuertes, porque pues fue masivo. O sea, hubo un momento en el que ya no es de que sospechamos, lo observamos, no. Ahí está como que la gente por maldad, si te caían mal, ella es una bruja, y ahí van todos contra ella y dices, ¿cómo te defiendes ante eso? Sí, lo que comentábamos, ¿no? Que para esas fechas ser mujer era que la probabilidad alta de que pues te dijeran que eras una bruja, ¿no? Cuando aunque le hayas caído mal a alguien nada más. Sí, bueno, o sea, así, bueno, como poder decir los remedios que nosotros conocemos, ¿no? De que el tecito para el estómago y eso, y ellas los conocían porque eran personas sabias, conocían de la herbolaria. Te decían, no, como que tú sabes mucho, o sea, sí, no es normal, y ella es bruja. Efectivamente. Y era muy,
muy, muy lógico, ¿no? Esta de que si eres católica, si crees en Dios, te va a salvar tu Dios o vas a tener una muerte digna, ¿no? Si te salvas de ahogarte o de lanzarte al borde de un precipicio, pues o sea, eres bruja, ¿no? Y aún así, aunque te hayas salvado, te van a matar. Ajá, o sea, no, y si no salías, era como de, ay, no era bruja. No era bruja, Ups. sí. No, pero imagínense cuántos casos así, ¿no? O sea, que dices, chin, ya la mataron y hubo casos, creo que fueron como 7 de los que supuestamente ya se tuvo la evidencia que decían fue una equivocación y entonces, no inventes, ¿cómo haces tanta Pero crueldad? era mucha crueldad, ¿no? Pues la historia de las brujas de Salem, pues es de las historias más perturbadoras de la realidad y macabras, porque hablamos de que al menos 200 mujeres fueron asesinadas en un pequeño pueblo ubicado en Massachusetts, Sí, que es claro, Salem. en Salem. Y estas mujeres pues fueron acusadas de ser unas brujas malvadas que tan solo sabían de herbolaria, pero todo esto surge después de que los puritanos pues ejecutaron a 20 personas entre 92, perdón, y 1993. Sí, Pero- sí, sin duda, o sea, es lo que hablábamos. Ya por saber, es como lo que decíamos en programas anteriores, lo desconocido da miedo y eso ocasiona pues ese tipo de enfrentamientos que dicen, ¿cómo vas a saber más que el sacerdote, por ejemplo? Efectivamente, pero estaba ayer investigando y con lo que estoy leyendo, fíjate que, bueno, en la actualidad ahora los que viven en Salem se arrepienten de lo que le hicieron a las mujeres. Es que fue un genocidio y es masivo. es un pueblo que pues está, es representativo de las brujas, ¿no? Y por así llamarlo es como un pueblo mágico. Y ahora hay un museo dentro de Salem que está dedicado a las brujas. Ah, sí. Pero ¿cómo es que ahora las personas de la actualidad se arrepienten de todo lo que le hicieron a muchísimas mujeres Claro. pensando que eran brujas? Pues sí, bueno, es que prácticamente fue terminar con almas que eran inocentes, ¿no? Y pues como decimos, sobre todo que abundó el feminicidio, prácticamente es lo que era, ¿no? Claro, Y por digo, odio. Claro que sí. Incertidumbre igual, ¿no? Mucho. Sí, sobre todo, porque pues, digo, o sea, no, pues como vemos desde esos tiempos la mujer no tenía una libertad de expresión y pues tanto a brujas como a hombres también se les hacían estos juicios porque llegaban a defender a sus esposas, a sus hijas o pues ya ven, ¿no? Que es cuando predominaba que el hombre empezaba a conocer la ciencia, sentía la curiosidad, quería investigar sobre la medicina y ya por eso ese hombre hace brujería, ¿no? Pero fíjate que hay No algo fue muy tanto, ¿no? curioso, que Igual. todo eso fue por parte de la iglesia, ¿no? Sí. La iglesia era como que decía, él está en contra de Dios, esa mujer que está haciendo test para curar a las personas, es una bruja. Como que la iglesia como que también interponía mucho que mataran a ciertas personas que no estaban de acuerdo con la iglesia. Sí. Sí, de hecho, es muy curioso ahorita lo que estoy leyendo, lo que investigué, de que había un reverendo que fue trasladado a Boston, a Salem, con sus hijos y su sobrina, que era la bruja más conocida y más poderosa de Salem, Abigail Williams. Oh, sí. No sé si sepan o les suena este nombre, Abigail Williams. Fue una de las primeras acusadas de los juicios de Salem en 1692 y fueron más de 150 brujas las que pues asesinaron por la incertidumbre de no conocer estos temas. Pero lo peor de todo y de los juicios de las brujas de Salem es que pues comenzó porque unos adolescentes empezaron con no sé, gritaban, lanzaban cosas, hacían ruidos extraños, se contorsionaban y el doctor local no encontraba una explicación lógica para tal comportamiento y dijo que habían sido hechizadas. O sea, ese doctor, por no encontrar una razón lógica, fue el que dijo, fueron hechizadas. Demonio. Entonces ahí empiezan los juicios de las brujas de Salem. Pero si lo analizamos, o sea, realmente fue porque comieron una planta venenosa, fue porque no
no lo sé, o sea, convulsiones, vómito, gritos, pues obviamente era por dolor, no era porque habían sido hechizadas por una bruja. Claro. Sí, eran las hijas de los Potman, que fue precisamente una de las familias más reconocidas de Salem, que inició pues prácticamente con estas teorías de brujería. Y como lo mencionas, Dai, precisamente había un estudio que hablaba que ellas cultivaban así como pues plantas y todo, pero cerca era una zona boscosa. De hecho, todavía está el bosque de Salem. Sí, el bosque. Crecen hongos. Entonces, hay una especie que es un hongo alucinógeno. Entonces, se tiene la creencia que estas niñas lo que consumieron era eso. Y, o sea, eso que dices fue tan cruel, porque pues ahí lo que era el reverendo y todo les dijo, ¿saben qué? Pues tenemos que sacrificarlas. Pero ¿qué pasa? Ahí los padres dicen, pues ¿cómo, no? O sea, son niñas. Dicen, pero están siendo tocadas por el mal. Entonces, ahí lo que pasó fue que el reverendo les dijo, no, pues mira, ustedes tienen un perro y siempre actúa raro en las noches porque ladra hacia el cuarto de las niñas, ¿no? Dices, es porque es el mal. Lo que tienen que hacer para evitarlo es preparar un pastel con la orina de las niñas. Dice, si el perro se lo come, están limpias. Si no, es porque hasta él mismo está rechazando el mal. Lo cual dicen, bueno, es que eso suena absurdo, ¿no? O sea, ¿cómo van a hacer eso? Sí. Bueno, es verdad lo que dice el reverendo Parris, así se le conocía en ese entonces. Vivía obsesionado por ganarse el amor de Dios y el respeto de los habitantes de Salem, tanto que llegó a todo eso, ¿no? Entonces decían que los testimonios de blasfemias, maldiciones y escandalosas visiones de niñas desnudas, pues encendían las velas del bosque, que es el bosque que dicen, que invocaban ahí demonios y frotaban lácidamente sus cuerpos una contra otras, ¿no? Es igual ahí un poco de la ignorancia que se tenía en ese momento, ¿no? Y digo, pues es razonable porque en ese entonces decías, o sea, lo único que conozco, lo único certero que me dicen es el amor a Dios. Y si este hombre era lo máximo en esa por época. supuesto, y si este hombre estaba aferrado a decir, yo me quiero ganar el amor de Dios y el respeto de los habitantes, pues que decían, vamos a... Es como el detenido, ¿no? De que vamos a matar o vamos a hacer esto porque necesito que me teman. Alguien tiene que respetar aquí. Pues fíjate que yo investigando, en junio las autoridades, tras los juicios, ejecutaron a su primer víctima, que se llamaba Bridget Bishop, una mujer de edad avanzada que era conocida por ejercer su sexualidad libremente y porque le gustaba el chismorreo. Pero esto me pone a pensar bastante que, o sea, el reverendo Parris como que se agarró de estos juicios para las brujas de Salem como para ejecutar a ciertas mujeres que no compartían su mismo pensamiento. Sí. O sea, eso es lo que te decía, o sea, imagínate qué tan mal, ahorita qué tan abierto ha sido la sociedad últimamente para decir o ya no juzgar a una mujer que es libre con su sexualidad y que le gusta hablar o platicar de externas cosas. Sí. Aún así se juzga mal a las personas, pero ya no las asesinan. Efectivamente. Pero sí, es lo que pasaba con su hija Betty Parris y con su sobrina Abigail Williams, que un día que las encontró desnudas bailando sobre un caldero, dice él, pues les dijo que se fueran, ¿no? Las despojó de su tierra natal porque dijo, no, o sea, ¿cómo mi hija de un reverendo y mi sobrina van a hacer esto? Sí, efectivamente, pero si lo traemos un poco a la actualidad, yo creo que siguen habiendo personas, o sea, no nos vamos a ir al extremo de hacer juicios y la cacería de brujas, ¿no? No, pero siguen existiendo los juicios, ¿no? Sí. Pero juicio moral. Exactamente. Que, no sé, tú ves, ayer yo estaba en la parada del autobús y se bajaron unas chicas, yo dije, son amigas, ¿no? Ajá. Pero de repente volteo y se están besando, ¿no? Y yo, pues ya lo veo normal, ¿no? Pero había un señor, ajá, pues de edad ya grande, avanzada, que sí, como que las vio y puso su carota y empezó a decir, no sé qué empezó a decir y yo o sea... no, sí, bueno, como es que ¿qué crees? Que a mí me encanta una frase que dicen mucho las feministas cuando van a marchar,
el 8M, de que somos las brujas que no quemaste, ¿no? Que no mataste. Y me encanta mucho esta frase porque al final de cuentas nos dicen brujas a las personas o a aquellas mujeres que vemos más allá de las cosas o de la moralidad y de un juicio, y de un juicio que al final de cuentas dices, o sea, no juzguéis y no serás juzgado. Pero no lo ponemos en práctica, así que bueno, o sea, entiendo también al reverendo que quería imponer su respeto, pero también en la actualidad vemos que hay mucha gente todavía que no entiende que pues, si no es su cuerpo no deberían de hablar, ¿no? Efectivamente, pero pues en esa época lamentablemente era la iglesia el todopoderoso, exacto, ¿no? Porque días después de la señora que mataron, la corte condenó a 5 mujeres más, quienes fueron colgadas durante noches y se murieron pues obviamente por falta de agua y comida. Otras 5 fueron ejecutadas ahogándolas, metiéndolas al agua con tabiques amarrados y si salían eran brujas. Y si no, como no salieron, pues no eran brujas, una muerte pero santa católica, ¿no? Sí, algo así decían. 8 más fueron asesinadas en septiembre de diversas maneras, pero pues obviamente de maneras muy, muy crueles. Pues sí, bueno, siempre, cuando hablamos del término bruja, siempre han sido muy cruel en esa cacería, ¿no? Por ejemplo, ahorita que estaban mencionando lo de el bosque de Salem, que decían que porque hablaban del famoso baile alrededor de la olla y todo eso, me recordó que, sí hay rituales a lo mejor en otras religiones o en otras sectas donde pues precisamente lo hacen como para purificarse, pero en esta época lo veían mal, todo veían mal. Y hablábamos de que así como muchas mujeres, ¿no? Que se preocupaban a lo mejor porque es que como mi hija va a ser una bruja, ¿no? Yo no puedo dejar que se muera ahí. Digamos que hubo a lo mejor un grupo de mujeres que se juntaban, ¿no? Como decir, no, pues es que tenemos que hacer algo. Pero su mismo miedo a ellas las tenía como que reprimidas, ¿no? Entonces hacían una pequeña reunión en los bosques, simplemente, hasta como que se cuidaban porque ya saben que había personas hasta vigilando, ¿no? Que no salieran de noche porque es bruja, que esto y que el otro, ¿no? Entonces quien las llegaba a ver, ya decía, es el famosísimo aquelarre donde están volando alrededor del fuego, y decías, no. Pero no era así. Sí. Y pues sí, muchas cosas. Por ejemplo, ahorita que también mencionó Dai sobre el Museo de las Brujas que hay en Salem, también se le hace como mucha, hasta ahorita hay más reconocimiento a eso, ¿no? Porque más allá de verlo como que, es que en ese pueblo a pesar que dicen el pueblo de las brujas te espantan y todo, más que nada fue en honor a todas las víctimas de ese entonces, ¿no? Sí, que años después hubo un arrepentimiento. Sí, bastante. Sí, pero ¿cómo te arrepientes después de haber matado a más de 100 personas? Pero las personas que se arrepienten no vivieron en esa época, ¿no? O sea, estamos conscientes que las personas que vivieron en esa época eran personas cerradas, que lo único que creían era en la iglesia. Entonces las nuevas generaciones son las que dicen, o sea, como ¿por qué mataste a tantas mujeres solo porque niñas estaban presentando una enfermedad que ahorita lo estoy leyendo, que fue a causa de que comieron un hongo? Porque en 1976, es lo que nos comentaba Ivy, la psicóloga Linda Caporel publicó un estudio en el que señala que las mujeres de Salem pudieron haber padecido de una enfermedad causada por un hongo, el cual se encuentra en cereales como el centeno y el trigo que se acostumbraba a consumir en Salem. Los expertos explican que comer alimentos contaminados con cornezuelo, así definen al hongo, puede causar espasmos musculares, vómito, alucinaciones y convulsiones. Esto fue lo que causó que las niñas comenzaran a padecer tantas síntomas que el reverendo dijo que habían sido hechizadas. Sí, de hecho también es lo que estoy checando, de que es una intoxicación por cornezuelo del centeno. O sea, es un que es un crece cereal en el bosque. Exactamente, entonces ahora sí que es derivado del LSD, entonces lo que nosotros podemos llamar ahora un buen viaje antes era conocido como una histeria colectiva y
pues lamentablemente ocurrían este tipo de casos en los cuales Sí. se asesinaban a las... En especial, digo, fue más que nada en especial a las mujeres, Sí. porque era un... Pues era muy ¿cómo es la palabra? Bueno, o sea, el conocer ya simplemente tu sexualidad o hacerte preguntas sobre tu sexualidad ya era Sí, ya era bastante, ¿no? Sí, exactamente. Es como dicen, ¿no? La iglesia siempre que muy conservadora, ¿no? Pero digo, ve hasta qué punto Ay, sí. cegar a las personas para cualquier cosita que a lo mejor desconoces es brujería, y por eso Ajá. sacrificar a tantas mujeres. Y sí, fue una carnicería en su totalidad, la verdad. Sí. Uno de los casos más crueles, pero pues también de los que ahora recordamos y más en estas fechas, ¿no? Ya que se acerca la noche de Halloween, noche de brujas. Así es. Y pues también como vemos, digo, en esta actualidad el pueblo de Salem en Massachusetts hace festivales en honor a estas mujeres, Sí. ¿no? Hace su desfile de brujas. Pero todo el año está caracterizado Ajá. de brujas, o sea, si tú vas al pueblito, En enero. en cualquier fecha, el pueblo es representado por brujas, porque Sí. las nuevas generaciones, pues, es de la única forma que pueden honrarlas y, Sí. pues, lamentar El lo perdón, que les ¿no? hicieron Sí. hace bastantes años. E igual tenía entendido de alguna maldición que le hizo cierta bruja igual poderosa al pueblo de Salem, Ajá. por lo mismo, ¿no? Y me da curiosidad el tipo de maldición y cómo ellos pretenden igual como, ¿cuál es la palabra? Limpiarse Ah, o sí. sentirse mejor de cierta forma. Y digo, está bien en toda su totalidad. Cada quien tiene derecho a hacerlo. Y de hecho, ¿sabían ustedes que la palabra, bueno, el pueblo de Salem no se consideraba antes como un pueblo de brujas, sino como era un pueblo de amor y de espiritualidad? Wow. Wow, qué controversia, ¿no? Sí, y bueno, ahora lo ocupan Salem para, por ejemplo, si alguien ha visto y si no, veanla, Sobrina la bruja adolescente o el mundo Ay, oculto de sí, Sabrina. muy bueno. Es de cómo llamaba a su gato negro, Ah, Salem. Sí, pues hay muchas referencias, ¿no? En cuanto a eso que dicen que el gato Salem, ¿no? O que hablar que, no, sí, la bruja de Salem, la antigua hermana a la que vamos a invocar. Dices, órale, ¿no? O sea, se le da ese reconocimiento, ¿no? Y también, por ejemplo, ahorita en la película que acaba de salir de Disney, la de Abracadabra, Ah, sí. que también hace muy mención. buena. Sí. Pero la original yo creo que tiene un mensaje más bonito, que es la de 1963, que es en la que se basó Disney. Sí. Y como que siempre las originales tienen como algo, Sí, claro. algo más, ¿no? También hablando de películas que hacen alusión a las brujas de Salem, podemos mencionar la de Los Señores de Salem, que habla sobre el reverendo. Esta película es del 2012, no es tan antigua, pero también hace bastante referencia y te ejemplifica un poco más y hace que entiendas la historia de las brujas de Salem. Sí, de hecho, ¿sabes cuál otra película? Ya la había nombrado, La Bruja. Es una grandísima Ah, película, sí. o sea, también, puedes ver el juicio que le hacen a toda la familia solamente por su hija. Sí. Y después, eso lo lleva a un exilio de la ciudad. Y todo lo que va ocasionando este exilio y hechos paranormales y muchas pero consecuencias. esa película es tan sorprendente Sí. porque bastante. empieza solo porque la cosecha no crece. Exactamente. O sea, realmente es por una tontería que Así es. empiezan a juzgar a su hija mayor. Porque la tierra bruja. no es fértil, y si la tierra no es Ajá. fértil, su hija no es fértil. Y así empieza una historia y también empiezan, como decíamos, los estereotipos y Ajá. todo eso. Pero bueno, ¿y qué creen? Lamentablemente hemos llegado al final de este podcast. Y pues nos encantaría seguir hablando, ya que pues es uno de los temas más importantes. Pero bueno, antes de terminarlo, vámonos a un breve corte y regresamos con más. Asegúrate de que no hay nadie tras de ti. Regresamos a Paranormal Productions. Estás escuchando Bulbo Radio Experimental, la frecuencia de tu voz. Bulbo Radio Experimental,
transmitiendo en vivo desde el Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, en las cabinas de la Licenciatura en Ciencias de la Comunicación. Carretera Pachuca-Actopan, kilómetro 4.5 en Pachuca, Hidalgo. Bulbo Radio Experimental, la frecuencia de tu voz. Say my name. No, pero todo el mundo miente. You're goddamn right. ¿Me permite su sombrero, señor? Alerta de spoiler. ¿Dónde está la gotera, señora? Ayudo. Alerta de spoiler. Alerta de spoiler. Alerta de spoiler. ¡Corre, Forrest, corre! Usted está escuchando Popcorn Song por Bulbo Radio Experimental. Aquí comienza Naughty Tweet, el lugar donde las noticias vuelan, porque las tendencias no se quedan. Descubre los hechos más sobresalientes de la semana. Solo aquí en Naughty Tweet. ¡Comenzamos! Are you ready for it? Radio Rep. La historia de cada canción que se volvió un éxito y las que no. La reputación de los artistas y las rolas que te mueven. ¿Estás listo para esto? ¿Estás listo para esto? Ponte cómodo y actualiza tu playlist. Que aquí comienza Radio Rep con Octavio Sanit y Kenia Palomino. ¡Comenzamos! Sumérgete de nuevo en el mundo de lo sobrenatural. Estamos de vuelta en Paranormal Productions. Bueno, y tuvimos fallas técnicas en cuestión de comunicación. De tiempo porque no nos vamos a ir ya a finalización del programa. Fue un pequeño corte, una disculpa. Pero estábamos hablando de películas que hacen referencia a las brujas de Salem y hay una muy buena que es un poco viejita. Es de 1960 y se llama Aquelarre. Es una película que trata de un estudiante que está investigando la brujería y mediante ese estudio conoce a la reencarnación de una bruja que fue quemada viva en 1692. Que pues obviamente hace alusión a la cacería de las brujas de Salem. Sí. Y pues la cual ahora trata de convertirse en inmortal mediante un sacrificio humano. Pero mediante esta película también podemos pensar en que hay muchas historias de brujas que reencarnaron después de haber sido quemadas, ahogadas y pues de diversas formas que las mataron, pero hay películas que hablan sobre las reencarnaciones. ¿Ustedes qué opinan? ¿Creen que una bruja pudo haber reencarnado? Pues, bueno, aparte de lo que se crea, que de la religión y todo, yo a veces pienso que sí. Digo, hablamos en uno de nuestros primeros podcasts sobre las reencarnaciones y las vidas pasadas, ¿no? Que todavía es una de las teorías que no se pueden reafirmar que sea cierto o no, pero ha habido demasiados casos, ¿no? En los que te sorprendes y probablemente a lo mejor sí. Digo, ¿no? O sea, a lo mejor si cualquier otra persona que recuerde su vida pasada y sobre todo, ¿no? Dicen que algunas personas que murieron cruelmente. Entonces, pues yo siento que a lo mejor sí, ¿no? Tengan como que ese vago recuerdo o no sé, supongamos, una persona que llegue a ir al pueblo de Salem y que sienta como que una gran nostalgia o algo así. Puede que a lo mejor empiece a tener como esa especie de visiones o recuerdos que lo hagan sentir como que... De energía, ¿no? Esa energía, ¿no? Sí. De hecho, hay una escritora que habla justamente de la reencarnación, pero lo ve como un poema. Y me encanta esto de se enrosca como una serpiente en aquel sofá olvidado que ninguna función cumple en el salón. Entonces clava su mirada en mí de tal forma que siento como sus pupilas están arrancando mi piel. Siento frío y sus ojos son como zafiros de hielo. Su pelo y largos bigotes son de un blanco como más puro en el de la mismísima Virgen. Siento entonces un escalofrío que me recorre desde la nuca hasta la punta de los dedos. Esa gata es una bruja. Y es lo que comentábamos mucho de por qué hacen alusión a los animales, en especial a búhos, a gatos, sí. De que encarnan o se transforman en estos animales, ¿no? Sí. Y por qué muchos les tienen miedo o hasta cuando los ven empiezan a decir vete o los empiezan a maldecir. Ah, sí. Y me encanta mucho este poema porque habla también de
estoy seguro de que una bruja reencarnada, de aquellas que injustamente ardieron en la hoguera, al grito de bruja, aquellas mujeres inocentes juzgadas por su sabiduría e inteligencia. Efectivamente, pues antes se creía que pues las brujas eran seres malvados y ambiciosos que solo hacían daño, robaban niños y volaban por los cielos en sus famosas escobas o en forma de bola de fuego, ¿no? Sí. Pero es increíble cómo actualmente se ha cambiado ese concepto de una bruja y ahora las vemos como mujeres poderosas y sumamente inteligentes que pues hacían de su conocimiento o sabiduría y pues ellas crecían espiritualmente y enriquecían su alma y ya no tenemos como el concepto de la típica bruja con la verruga y la nariz chueca y... Sí. Y de hecho hay una película, no me acuerdo cómo se llama, pero no sé si recuerdan esta película, igual fue protagonista la que hace a la esposa de Homero Adams, Morticia Adams. ¿No se acuerdan de esa película? Es que no me acuerdo si se llaman Las Brujas. La típica película que sacaban en el Canal 5. Creo que sí, los convertían en ratones, ¿no? Sí se acuerdan de esa película. Era muy famosa. Eran mujeres comunes y corrientes, adineradas, elegantes, y de repente quítense la peluca y las veías y todas pelonas, y de repente pero hacían sus reuniones, ¿no? Cada año en un hotel. Ajá, y todas llegaban ahí. Pero era muy sorprendente como, y empezaron como a estirarse. Quítense los zapatos y quítense los guantes y sus sean manos, libres sus pies. ahora. Sí, o sea, libertad al final de cuentas, pero con maldad, porque pero decían... siempre las mostraron como seres feos, como... Exactamente, entonces, bueno, es lo que hablábamos, ¿no? De que también la maldad ante los niños, ¿no? Los niños ahora los vamos a convertir en ratones ¿para qué? Para cazarlos. ¿Y para qué? Para comérnoslos, ¿no? O también de que vamos a tener a nuestros niños porque nos dan juventud. Sí. Ajá. De hecho, esa película que mencionas creo que apenas fue el año pasado que se volvió a hacer, ¿no? Y Remake, ahorita la protagonista es Anne Hathaway, que también hizo una muy buena interpretación. Sí, también, o sea, tú ves a Anne Hathaway, o sea, una actriz súper bellísima haciendo la de bruja y con su sonrisa de oreja a oreja, con su lengua, con sus manos, sus pies. O sea, como la caracterización dices... Órale, ¿no? Pero bueno, más allá de que digan, bueno, es que sí, que las brujas son malas o todo, digo, bueno, ¿no te imaginas el coraje que se siente que hayan matado a alguien así de muchísimo, esa forma? O sea, la verdad es que sí, digo, de hecho hay muchas series igual que hacen la ilusión de... No sabes a cuántas hermanas en Salem mataron por X o Y cuestiones y dices, ¿cómo es posible que la sociedad en ese momento haya sido tan cegada para ver ese tipo de injusticias? Y es como lo que decíamos, o sea, o sea, tú salta de este risco. Si no puedes volar, si no te puedes salvar, no eres bruja y vas a tener una muerte digna y católica. Pero si lo haces, vas a morir. Y de hecho hay un episodio de Los Simpson, no sé si lo hayas visto, que hacen ilusión a las brujas de Salem. Que se queman a las gemelas, ¿no? Ajá, y es más, hasta nos dan una explicación, una bonita historia de cómo nace el día de Halloween, el pedir dulces, ¿no? Dulce o travesura. Y me encanta esa historia de Los Simpson, digo, es bonita en ese contexto. De que, pues dicen, bueno, ¿no quieres que me lleve tu hijo? Pero pues a ver qué tienes. Y les daban que manzanas, que pescado, que dulces, que fruta, o sea, lo que ellos quisieran. Y las brujas se iban, ¿no? Ya se iban en calma y sin los niños. Y así decían, no, vamos a regresar el próximo año. Pero ¿sabes qué? El disfrazarte de bruja en estas fechas, yo creo que es uno de los disfraces que más ves en estas noches de Día de Muertos. Y nosotras alguna vez en la vida nos disfrazamos de brujitas, ¿sí o no? O sea, yo creo que es el típico disfraz para estas fechas. Claro, y siempre le hacemos ilusión con cara verde, con tu verrugueta, con tu sombrero de pico. Pero fíjate que últimamente ya he visto como disfraces de brujas, pero como... Con otro giro. Ya le dieron el giro y ya no la representamos como las típicas brujas con la verruga, con la nariz en punta. En color verde, nada. Es como más bonita, es un maquillaje más estético, con la luna, con la media luna aquí. O ya como una bruja
que ya sabes la historia y como que te empoderas, ¿no? Vas a ser una bruja bonita. Yo soy poderosa, te Es sientes... que es a lo que voy con sí. lo que decía hace rato del lema que utilizan mucho las feministas. En este caso, digo, nosotros somos 3 mujeres que las ocupamos mucho, decimos sí, somos las brujas, porque hacemos uso, ¿no? Es como que también la lucha y el empoderamiento de la sexualidad del cuerpo de uno mismo, porque es a lo que decíamos, creo que fueron muy pocos los hombres que fueron asesinados en estos juicios, y fue más porque, no tanto porque dijeran, es que tú eres brujo, ¿no? Sí. Es más que nada por el hecho de que, pues es que la estás defendiendo, porque te casaste con una bruja, estás hechizado. Exacto, o porque es tu hijo, y hasta eso mismo también era muy radical el hecho de que, no, si tu esposa es bruja, llévatela. O sea, ¿no? Igual era como de, no, yo no tengo nada que ver. Sí, así era mucha muy referencia, feo. Efectivamente. También recordemos, y es un clásico, Hansel y Gretel. Sí, también, por supuesto. Sí. O sea, qué fama le... Y es la típica historia, ¿no? Una señora que vive dentro del bosque, alejada de todos, los niños llegan. Ajá. Sí. Bueno, en lo que decía, en la película que hicieron, no me acuerdo si en el 2015, 2017, no me acuerdo qué año fue esa película de Hansel y Gretel, los cazadores de brujas. Sí, también, ¿no? Pues también muestran, ¿no? Cómo hasta los pueblos contrataban personas que supuestamente decían, ellos han cazado tal bruja y así. Sí. O sea, hubo muchas personas como ellos. Sí, claro. Entonces, vemos este tipo y también vemos a lo que es la bruja blanca. Sí. Y la bruja oscura, como le llaman. Exactamente, entonces vemos a la bruja blanca como un ser bonito, ¿no? Un ser más estético, pelirrojo, una chica con facciones bonitas, ¿no? Y veíamos a las brujas oscuras que podían poseer ese tipo de características, pero al mismo tiempo convertirse en otro ser. También haciendo otra referencia, y es una película de mis favoritas, es Maléfica. La mujer que la acusan de ser una bruja, pero la historia es bastante conmovedora incluso a mí me hace llorar porque es una gran historia que representa pues las historias de muchas mujeres que fueron acusadas y que ellas no eran malas, así las hicieron. Sí, claro. Y es alusión a lo que muchos hacemos, o sea, tú sabiendo, a lo mejor, y en algunos casos fueron eso lo que llamamos hoy en día el LSD, ¿no? Con un poquito más de investigación, y también haciendo uso de la herbolaria, que lo utilizas que para el dolor, que para la sanación y el conocimiento de esas cosas. ¿Cómo pueden hacer este conocimiento malo, porque así lo vieron en esa época, para que estos juicios se dieran a conocer, ¿no? Y más que el reverendo haya pues puesto a sacrificar a su propia hija y a su sobrina, no solamente porque decían, no, o sea, como la hija y la sobrina del reverendo va a hacer estas cosas. Sí, y cómo, no, y por ejemplo en la película Maléfica, cómo se acerca a la niña y la hechiza, ¿no? Y la hechiza, y después ella misma se arrepiente de lo que hizo. Sí, porque al final de cuentas demuestra ser como las demás personas, ¿no? Sí, como ellos, como las personas como que te dijeron juzgan. que soy, pues voy a ser. Entonces. También recuerdo una película que es muy buena, no recuerdo su nombre, a ver si ustedes la vieron. Mi mamá siempre me habla de ella, pero ahorita no recuerda su nombre. Es una película, es viejita, pero es la mamá y su hijo, ella es bruja y se alimenta de almas de niños para ser más joven. Pero el chiste es que el hijo se convierte en gato. Y mientras ella se va alimentando de almas, los dos se vuelven más jóvenes. La típica historia también de que por eso son brujas, para alimentarse de niños. Pero termina con una relación con su hijo. No encuentro el nombre de esa película, pero es una película también muy buena. Que en la historia típica de las brujas, pues es la que la representa, ¿no? Sí, claro. Y es de lo que hablábamos otra vez de los animales que hacen alusión a las brujas, los ¿no? Gatos, los gatos negros, los búhos, que el también cuervo, el cuervo,
Las lechuzas. Las lechuzas. Y es muy triste porque en estas fechas yo me he encontrado con TikToks o con publicaciones en Facebook de si ves un gato negro, mátalo, porque es una bruja. No. Y es como de no hagas eso. Hacen ilusión igual a la mala suerte. Justamente en Estados Unidos decían que, y fíjate que son las cosas, ¿no? Decían que el gato negro era fuente de buena energía, de que esto te va a ir bien en la vida. Pero no sé cómo se transgiversan un chorro los significados dices, y todas esas cosas. Es un animalito, o sea, ¿qué te va a hacer, no? O sea, digo, si amas a los animales, ¿por qué vas a ser cruel con un animalito? Y ahora lo transgiversas con decir, es de mala suerte, me va a ir mal en la vida, uy, es una bruja y se quiere llevar a tu hijo, no, mátalo. ¿Y qué me crees? Que tengo un miedo de dejar a mi gatita la Gerta salir en estas fechas, porque es muy cruel la gente y es muy ignorante, por no decir otra palabra, de que dices... No te va a hacer nada, o sea, te lo juro, si a mí no me lo hace, a ti tampoco. O tú ves publicaciones de que mataron una lechuza, a un búho, y te pones a pensar cómo la gente es ignorante, como dice América, y todo lo han... transversado de una manera muy incorrecta, tanto para hacerle daño a un ser que ni conocimiento tiene de qué es lo bueno o lo malo en esta vida. Sí, es algo confuso igual, ¿no? Y bueno, como lo decías, ¿qué crees? Suena interesante, vamos a buscar el título. Si alguien sabe, coméntenlo, por favor, porque suena interesante esta película que nos habla, ¿no? De que también como es el de a los niños se les utiliza, ¿para qué? Para robarles su esencia, su inocencia, más que nada, porque son niños, son criaturas inocentes, y ¿qué hace? Te rejuvenecen más que una persona de nuestra edad, por ejemplo, ¿no? Sí. Ay, no, pero sí, bueno, es todo un tema el hablar de las brujas y sí, o sea, bastante interesante y cruel, ¿no? La historia que acabamos de escuchar sobre las brujas, pero nos encantaría seguir hablando más sobre este tema y esperemos en un próximo programa retomemos parte 2 de las brujas y sigamos, ya saben, igual si ustedes tienen historias de brujas o que ya ven que en muchos pueblos de aquí de Hidalgo, porque pues para quien nos está escuchando y no sepa, somos aquí de Hidalgo, igual del lugar en donde vivan, si conocen historias así que hablen sobre alguna leyenda de brujas, nos la pueden compartir, nos pueden mandar un audio, escríbanos a nuestras redes sociales, recuerden que estamos en Instagram como @paranormalproductions y en Facebook como Paranormal Productions. Así es, y bueno, lamentablemente hemos llegado ahora sí al final de nuestro programa. Después de tantas interrupciones. Sí, una disculpa, por favor. Lo siento mucho, pero miren, nos da mucho gusto estar platicando aquí de estos temas tan controversiales, tan, no sé, yo sé cómo llamarlos, y oscuros o... Y más que nada en estas fechas tan bonitas como para recordar a estos sucesos, a estas personas, a estos hechos. Y pues qué más que con ustedes nos estén escuchando. Y recuerden que también estamos en YouTube como Paranormal Productions. Vamos, háganos llegar al 1000. Sí, tenemos ahí los podcasts que ya hemos hecho, igual por si algún día se perdieron uno. Y estamos al día, ya nuestro operador, gracias, ya nos hizo llegar al día con los podcasts. Pero cuando quieran compañía, de verdad escúchenos, un podcast muy interesante. Y vaya que van a tener una compañía tremenda, o sea, si lo ven en las noches, híjole, van a sentir así que alguien de verdad, está con ustedes, se los juro. Pero bueno, llegamos al fin lamentablemente y pues una vez más fue un placer compartirles un poco sobre estos temas porque muchas personas pues desconocen, me incluyo yo, no sabía tan a fondo de la historia de las brujas de Salem y es un placer que ambos nos informemos, tanto nuestro público como nosotros. Claro que sí, y recuerden, no sean supersticiosos, las lechuzas y los gatitos negros no hacen nada. Es más, deberíamos de hacer algo para que los cuidemos más. Sí. Y bueno, también no se olviden de recomendarnos si les gusta el contenido ahí, díganles a sus amigos, familia, oigan, te recomiendo este podcast, está bueno. Igual si ustedes si tienen algún comentario de que, oigan, me gustaría que hicieran esta dinámica o hablen de este tema, igual son bienvenidos. Claro que también no se pierdan el próximo episodio que va a estar súper interesante. Increíble. Y va a tratar sobre los muertos nos visitan. Haciendo alusión
el Día de Muertos. Efectivamente, Cerrando a las con- ofrendas que cerrando ponemos. con broche de oro este mes. Wow. Ah, pero va a estar increíble, de verdad ese sí no se lo tienen que perder por nada del mundo. Claro que También no. no olviden poner sus ofrendas, poner las fotos de sus seres queridos, porque eso nos enseña la película de Coco. Así es. Y bueno, también saludamos a los que nos comentaron. Marigilda, qué hermoso poema, saludos, muchas gracias. A Jacob Nieto, bello y excelente programa, gracias por escucharnos y por vernos. Y Mary Canseco, saludos chicas hermosas, muchas gracias. Nos hubiera dicho el nombre de la Te amo, película. mami. Igual saludos a mi mami que también nos está viendo. Así Igual. es. Hola mami. Pues muchas gracias a todos los que nos escucharon, nos vieron en esa transmisión. Un poco revuelta y hecha nudos, pero muchas ya gracias. Mi nombre es América Castillo. Yo soy Dai Canseco. Y yo soy Ivy Hernández y recuerden que nuestro consejo del día de hoy es: Cuídense de sus miedos. Así termina una emisión más de Paranormal Productions. ¡Cuidado con tus miedos!